Cuando muchos actores de Hollywood empiezan a desaparecer con la edad, Morgan Freeman todavía seguía yendo a castings donde casi nadie recordaba su nombre. Mientras otros construían carreras millonarias en sus 30, él envejecía lentamente en pequeños papeles que el público olvidaba en cuestión de minutos. Y en Hollywood, hay algo brutal que todos entienden cada año en el anonimato, hace que el siguiente sea todavía peor. Porque esta industria no espera a nadie. Y por un momento todo parecía indicar que Morgan Freeman había llegado demasiado tarde, demasiado viejo, demasiado invisible. Pero años después, ese mismo hombre terminaría convirtiéndose en una de las figuras más respetadas y reconocibles de toda la historia del cine. Y quizá lo más impactante de esta historia es que aquello que casi destruyó su carrera terminó convirtiéndolo exactamente en la leyenda que Hollywood nunca pudo fabricar. Morgan Freeman nació en una familia pobre en Memphis, muy lejos del glamour que Hollywood convertía en estrellas. No tenía dinero, no tenía contactos, y nadie estaba esperando descubrirlo. Lo único que hacía que la gente se detuviera a escucharlo era su voz. Incluso desde joven había algo hipnótico en la manera en que hablaba, pero en aquel Hollywood eso no significaba demasiado. La industria buscaba juventud, belleza y rostros fáciles de vender, y Morgan Freeman no encajaba en ninguna de esas categorías. Mientras otros actores empezaban a construir carreras importantes desde muy jóvenes, él pasaba años atrapado en pequeños papeles que desaparecían casi tan rápido como aparecían, escenas cortas, apariciones olvidables, castings interminables. Y lo peor era que el tiempo seguía avanzando, porque en Hollywood, cada año sin éxito no solo significa seguir siendo desconocido, significa volverte menos valioso para la industria. Poco a poco, Morgan Freeman empezó a convertirse en el tipo de actor que Hollywood deja atrás sin hacer ruido. Y hubo un momento en que seguir persiguiendo el sueño de actuar empezaba a parecer casi absurdo. Mientras nuevas estrellas nacían todos los años, él envejecía lentamente al borde de una industria que parecía no tener lugar para alguien como él. Pero Morgan Freeman no desapareció. Mientras Hollywood seguía persiguiendo rostros jóvenes y nuevas estrellas, él continuó aceptando cualquier oportunidad que le permitiera seguir existiendo dentro de la industria. Teatro, televisión, papeles secundarios. No era una carrera soñada, era resistencia. Una rutina silenciosa donde cada pequeño papel parecía apenas suficiente para impedir que Hollywood lo borrara por completo. Y con cada año que pasaba, todo se volvía más cruel. Porque en Hollywood existe una verdad brutal que casi nadie dice en voz alta: envejecer sin fama es una de las peores cosas que le pueden pasar a un actor. A los 40, muchos ya son considerados demasiado viejos para convertirse en estrellas. Morgan Freeman se acercaba peligrosamente a los 50, y eso era lo que hacía su historia tan distinta. Él ya no estaba persiguiendo el éxito, estaba intentando sobrevivir al tiempo. Hubo momentos en que continuar actuando empezaba a parecer absurdo. Nuevas estrellas aparecían todos los años, mientras él seguía atrapado en papeles pequeños que desaparecían casi inmediatamente de la memoria del público. Pero entonces ocurrió algo que parecía imposible. Una película llamada Street Smart finalmente obligó a Hollywood a mirarlo. Su actuación fue tan poderosa que recibió su primera nominación al Oscar, y de pronto, la industria comenzó a descubrir a un hombre al que había ignorado durante casi toda su vida. Lo increíble era que cuando eso sucedió, Morgan Freeman ya tenía casi 50 años. Después de Street Smart, Hollywood empezó a mirar a Morgan Freeman de otra manera. Películas como Driving Miss Daisy y Glory lo convirtieron lentamente en una presencia cada vez más respetada dentro de la industria. Pero incluso entonces, había algo diferente en él. No parecía una estrella joven entrando en la mejor etapa de su carrera. Parecía un hombre que había esperado demasiado tiempo por una oportunidad así. Y cuanto más éxito conseguía, más extraño resultaba pensar que todo eso estaba ocurriendo cuando muchos actores de su edad ya empezaban a desaparecer de Hollywood. Entonces, llegó The Shawshank Redemption.
Y quizá ese fue el momento en que toda la vida de Morgan Freeman finalmente encontró sentido, porque cuando interpretó a Red, no era un actor imaginando el cansancio de un hombre derrotado por los años. Morgan Freeman entendía perfectamente lo que significa vivir durante décadas sintiendo que el mundo dejó de esperar algo de ti. Entendía la paciencia silenciosa, el desgaste, la tristeza tranquila de alguien que ha pasado demasiado tiempo sobreviviendo sin ser visto. Y por eso su actuación se sintió tan real, porque no estaba actuando esas emociones, había vivido dentro de ellas casi toda su vida. De alguna manera, todos los años de rechazo, anonimato y fracaso terminaron convirtiéndolo exactamente en el actor que ese personaje necesitaba. Y quizá lo más increíble de todo es que The Shawshank Redemption no creó la grandeza de Morgan Freeman. La película simplemente permitió que el mundo finalmente viera en quién se había convertido después de tantos años siendo ignorado. Pero quizá la parte más dolorosa de la historia de Morgan Freeman no fue fracasar, fue despertar cada año sintiendo que el tiempo estaba cerrando lentamente todas las puertas frente a él. Porque eso es lo que Hollywood hace con muchas personas. No destruye sus sueños de inmediato, los desgasta poco a poco hasta que empiezan a creer que ya no pertenecen a ese mundo. Audiciones olvidadas, papeles que nunca llegaban, nuevas estrellas apareciendo constantemente, mientras él seguía envejeciendo al borde de una industria obsesionada con la juventud. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía mantener viva la idea de que todavía podía existir una oportunidad. Ese era el verdadero miedo, no el fracaso, sino la posibilidad de descubrir que tal vez tu momento ya pasó y nadie siquiera lo notó. Hay un instante en la vida de muchas personas en que dejan de preguntarse si algún día triunfarán y empiezan a preguntarse si ya es demasiado tarde para ellas. Morgan Freeman vivió durante años dentro de esa sensación silenciosa, y quizá eso fue lo que terminó haciendo su historia tan poderosa, porque mientras Hollywood intentaba convencerlo lentamente de que ya era demasiado viejo, demasiado invisible y demasiado tarde, él siguió avanzando incluso cuando parecía que el mundo entero ya había seguido adelante sin él. Y quizá ahí fue donde la historia de Morgan Freeman empezó a convertirse en algo mucho más profundo que una simple historia de éxito. Porque mientras muchas estrellas jóvenes eran destruidas por la fama repentina, él fue transformado lentamente por décadas de fracaso, rechazo y silencio. Cada vez que era ignorado, aprendía algo nuevo sobre las personas. Cada año, en el anonimato añadía más verdad a su mirada, más cansancio a su voz y más humanidad a la manera en que entendía el dolor. Y con el tiempo, ocurrió algo que Hollywood jamás habría podido fabricar artificialmente. Morgan Freeman empezó a convertirse en el tipo de actor que solo puede existir después de haber vivido demasiado. Había demasiada experiencia real dentro de él, demasiados años sintiéndose invisible, demasiado tiempo sobreviviendo sin reconocimiento, y entonces apareció la gran ironía de toda su vida. Todo aquello que durante años hizo que Hollywood lo ignorara, terminó convirtiéndose exactamente en lo que lo hacía imposible de reemplazar. Su edad, su calma, su voz, su presencia, la sensación de haber vivido más de lo que las palabras podían explicar. Morgan Freeman no explotó de repente como una estrella joven. Fue algo mucho más extraño que eso. Era como si todos aquellos años de fracaso hubieran estado convirtiéndolo lentamente en una leyenda que solo podía existir después de tanto tiempo. Y al final, lo que realmente terminó derrumbándose no fue Morgan Freeman. Fue la idea de que si una persona no triunfa cuando es joven, entonces su vida ya perdió la oportunidad de volverse extraordinaria. Hollywood siempre ha estado obsesionado con la juventud, con la velocidad, con las estrellas que aparecen de repente y parecen conquistarlo todo antes de los 30. Pero la historia de Morgan Freeman demostró algo mucho más incómodo para esa industria. Algunas personas necesitan atravesar años de fracaso antes de convertirse en quienes realmente estaban destinadas a ser, porque hay cierto tipo de grandeza que no puede existir demasiado pronto. Hay heridas,
silencios y experiencias que necesitan tiempo para transformarse en sabiduría real. Y quizá por eso Morgan Freeman terminó transmitiendo algo que muy pocos actores podían ofrecer. No parecía un hombre interpretando la vida. Parecía alguien que ya había vivido demasiado dentro de ella. Tal vez esa sea la razón por la que, incluso hoy, cuando aparece en pantalla, la gente siente inmediatamente confianza, calma y verdad en su presencia. Porque detrás de esa voz y de esa mirada existían décadas enteras de fracaso, paciencia y supervivencia silenciosa que Hollywood estuvo a punto de ignorar para siempre. Hoy, Morgan Freeman es visto como una de las presencias más icónicas y respetadas de toda la historia del cine. Su voz se volvió inconfundible. Su rostro transmite calma, autoridad y verdad incluso antes de decir una sola palabra. Y para millones de personas, Morgan Freeman ya no parece simplemente un actor. Parece alguien que siempre estuvo destinado a convertirse en leyenda. Pero lo que muchos olvidan es que Hollywood estuvo peligrosamente cerca de perderlo por completo. Durante años, la industria vio a un hombre demasiado viejo, demasiado silencioso y demasiado invisible para convertirse en estrella. Y quizá lo más hermoso de toda esta historia es que Morgan Freeman no triunfó a pesar de todos esos años de fracaso, triunfó precisamente por ellos. Porque algunas personas no florecen temprano. Algunas personas necesitan vivir, perder, esperar y sobrevivir durante mucho tiempo antes de convertirse en quienes realmente eran. Y tal vez la parte más aterradora del fracaso no sea no tener talento, tal vez sea vivir lo suficiente para empezar a creer que tu oportunidad ya terminó. Morgan Freeman estuvo muy cerca de creerlo. Y quizá por eso, su historia sigue tocando a millones de personas incluso hoy. Porque en el fondo, no habla solamente de Hollywood. Habla del miedo humano a llegar demasiado tarde para la propia vida.